¿Cuántos trajeron su Biblia? Bueno, los que trajeron Biblia la pueden abrir en Lucas capítulo 2. Lucas 2, versículo del 1 en adelante, es un tema que se titula El milagroso nacimiento del Mesías. El milagroso nacimiento del Mesías. Vamos a darle lectura. Lucas 2, del 1 en adelante. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. ¿Y qué decían, hermanos? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Para muchas personas la Navidad es sinónimo de fiesta, de regalos, de diversión. Para otros es sinónimo de tristeza, de depresión y de nostalgia. Pero para muy pocos en este mundo, la Navidad realmente cobra el sentido bíblico, que es celebrar el nacimiento de nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Celebramos los cristianos la Navidad? Claro que sí, porque la Navidad está en la Biblia. La palabra Navidad, natividad, simplemente quiere decir nacimiento, y se refiere al nacimiento del Señor Jesús. Ahora, muchos se han preguntado: ¿cuándo nació Jesús? ¿Nació realmente en diciembre, el 24 de diciembre? Bueno, hay muchos teólogos que han hecho estudios de la fecha de nacimiento de Jesús, y de los estudios más respetables, ¿verdad?, han acordado que de acuerdo a la fecha en la que fue concebido Juan el Bautista, que era primo hermano de Jesús, por cuanto el papá de Juan el Bautista en Lucas 1:5 se nos menciona que era el sacerdote Zacarías, de la clase de Abías, y la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de las Crónicas, dice que habían 24 grupos de sacerdotes y les tocaba ministrar 2 veces al año. Bueno, si hacemos ese cálculo, posiblemente Juan el Bautista debió haber nacido alrededor de la fiesta de la Pascua, marzo y abril. Y si se llevaban 6 meses con Jesús, pues entonces el Señor Jesucristo con gran probabilidad nació al final del mes de septiembre o el mes de octubre también, en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta del Sucot. Entonces, ¿de dónde salió la fecha del 25 de diciembre? Bueno, salió de la Iglesia Católica Romana con el Papa Julio I, que fijó en el año 350 después de Cristo la fecha del 24 de diciembre como la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo por decreto papal. Entonces la Iglesia Católica y el cristianismo en Occidente y en Europa, después también acá en América, celebra el nacimiento del Señor Jesucristo el 24 de diciembre. Nosotros sabemos que Jesús, lo más probable es que no haya nacido en esa fecha. La fecha más probable, como se los acabo de explicar, es la fecha del Sukkot, ¿verdad?, en el mes de Tishri, en hebreo, en donde se celebra la fiesta de los tabernáculos. Pero aunque no podamos asegurar una fecha del nacimiento del Señor Jesucristo, sí podemos asegurar lo más importante: que Él nació, y nació para salvarnos y darnos vida eterna y perdonar nuestros pecados. Para eso Él nació, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El nacimiento de Jesús fue único en la historia de la humanidad por varias razones. En primer lugar, fue profetizado con 700 años de anticipación por el profeta judío Isaías. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, el profeta, imaginen, 700 años antes del nacimiento de Jesús, inspirado, movido por el Espíritu Santo, registra las palabras en hebreo, que por cierto, este rollo del profeta Isaías se descubrió una copia más o menos del año 200 antes de Cristo, que está en el Museo de Israel en Jerusalén. Impresionante, se llaman los rollos del Mar Muerto. Y miren lo que escribió Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías profetizó que un niño nacería y que ese niño sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿A quién se refería? Al Señor Jesucristo, al Mesías, a nuestro precioso Salvador. En segundo lugar, el nacimiento de Jesús fue único en la historia porque Él nació de forma milagrosa. En el Evangelio de Lucas capítulo 1 se nos relata la historia de María, esta jovencita judía llamada Miriam en hebreo, o María. Y entonces de pronto se aparece un ángel. Ella vivía en la ciudad de Nazaret, acuérdense, ella era de Nazaret y era una jovencita, 14, 16 años cuando mucho tendría, y se aparece un ángel, le dice: María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida y tú concebirás a una criatura que será el Salvador. Ningún ser humano ha nacido así. En tercer lugar, ningún otro líder espiritual fue honrado más que el Señor Jesucristo en su nacimiento. Unos días después de que Jesús naciera en un pesebre, estaban en una casa José, María, y estaba el niñito Jesús recién nacidito, quizá tenía unos 8, 10, 15 días de nacido, y de pronto, hermanos, llegan unos sabios de Oriente. ¿Cuántos sabios eran, hermanos? 3, dicen. No, la Biblia no dice que eran 3. No sabemos cuántos eran. Al menos eran 2. Posiblemente eran 3, 5, 10, 15. No sabemos. Lo que sí sabemos es que venían de Mesopotamia. Hicieron un viaje de 3,000 kilómetros. Llegaron dirigidos por una estrella a la ciudad judía de Belén, donde estaba el niño, donde había nacido unos días antes. Y entonces llegan a donde estaba el niño Jesús y se postran y lo adoran. Y le entregan oro, incienso y mirra, anunciando que el Señor Jesús es el Rey de Reyes, que moriría en la cruz y resucitaría de los muertos. ¿Quién les dijo que el niño estaba ahí? Bueno, Dios los dirigió a través de un fenómeno sobrenatural, una estrella que los alumbró. ¿Usted sabe qué pasó la noche que Mahoma nació? Absolutamente nada. ¿Usted sabe qué pasó la noche cuando Siddhartha Gautama Buda nació? Absolutamente nada. Pero la noche cuando nació nuestro Salvador, estos sabios vinieron a adorarlo. Ningún otro líder espiritual lleva el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Nadie más nació en un lugar alumbrado por una estrella que apareció de forma sobrenatural. Mateo capítulo 2. A ningún otro lo persiguieron más en su nacimiento, porque cuando Jesús nació, Herodes el Grande mandó matar a todos los niñitos de Belén y las aldeas alrededor, menores de 3 años, porque los sabios habían venido con Herodes, ¿se acuerdan? Y le dijeron: ¿dónde está el Mesías? Hemos venido a adorarlo, él es el rey. ¿Rey?, dijo Herodes, aquí no hay rey más que yo, así que todos los chamaquitos que han nacido me los matan. Y los soldados romanos, que eran unos despiadados, fueron de casa en casa, imagínense la escena, ¿verdad? Arrancando a los bebés de los brazos maternos y asesinándolos delante de sus papás. Una cosa terrible. Pero el Señor Jesús fue llevado a Egipto porque un ángel le había avisado a José que escapara. Amén. Ningún otro líder declaró que existía aún antes de haber nacido. Nadie más dijo ser el camino, la verdad y la vida más que nuestro precioso Salvador. Cuando uno de sus discípulos le dijo en una ocasión en el Evangelio de Juan: Señor, Juan capítulo 14, Señor, ya dinos quién eres, por favor. Dinos cuál es la verdad. Dinos cuál es el camino hacia el Padre. Queremos reconciliarnos con el Padre. Y Jesucristo les dijo: yo soy el camino,
Yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Sobre ningún otro líder espiritual, político ni religioso en la historia de la humanidad se escuchó una voz en el día de su bautismo que decía desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchad. Sobre ningún otro líder pasó eso. Nadie más dijo ser Dios mismo, y nadie más murió por ti, pagando la deuda por tus pecados. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Salvador, y esta noche le damos la gloria y la honra a nuestro precioso Señor. Gracias, Señor. Vamos a repasar brevemente el Evangelio de Lucas capítulo 2. Muy rápidamente voy a leer los versículos y hacer algún comentario. Vean en primer lugar el tiempo del nacimiento de Jesús. Lucas 2 del 1 al 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Noten cómo Lucas, el evangelista, es tan detallista en los detalles históricos y nos describe con lujo de detalles en qué tiempo exactamente, alrededor de qué fechas, qué gobernantes habían cuando nació Jesús. Se nos dice aquí que Augusto César, que en realidad era el emperador Cayo Octavio, el que había ganado la batalla de Actium allá en el año 31 a.C., Cayo Octavio le ganó a Marco Antonio y Cleopatra. ¿Se acuerdan de Marco Antonio y Cleopatra? Pues estaban peleando por el imperio romano. Ellos querían el imperio, Marco Antonio y Cleopatra, y Cayo Antonio también lo quería. Se pelearon en una batalla y ganó Cayo Octavio, que es justamente el Augusto César que se menciona en el versículo 1. Se hizo un censo siendo Cirenio gobernador de Siria. Para hacer un resumen muy breve, los años en los que Cirenio pudo haber sido gobernador de Siria tuvieron que haber sido del año 8 al 6 o posiblemente 7 al 5 antes de Cristo. Entonces Jesús no nació en el año 0, ni nació en el año 1, nació en el año 5 o 6 antes de Cristo, por las fechas que nos da Lucas aquí. Vean el versículo 3 al 5, la situación de su nacimiento. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer. María y José hicieron un viaje de Nazaret al norte, en la provincia de Galilea, hacia el sur, hacia la ciudad de Belén, que por cierto, no sé si ustedes sabían. ¿Saben ustedes dónde nació el rey David? ¿Dónde nació? ¿En Jerusalén? ¿En Nazaret? ¿En el Mar Muerto? ¿Cuántos votan por el Mar Muerto? No es cierto. El rey David nació en la ciudad de Belén. ¿Y sabe usted lo que significa Belén? Significa casa de pan, o la casa del pan. Qué interesante, ¿verdad? Y qué curioso que el rey David, 1000 años antes del nacimiento de Jesús, nació ahí mismo, en la ciudad de Belén. Y la ciudad de Belén se llama, o significa su nombre, pan de vida, porque ahí mismo nacería el Mesías, quien es el pan que descendió del cielo. Le damos gloria a él. Entonces, sí, gloria a Dios, dale un aplauso de gloria al Señor. Cuando Jesús nació en la ciudad de Belén, se comenzó a cumplir una profecía que también había sido escrita 1000 años antes. En el libro 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 13, la Biblia dice: cuando tus días sean cumplidos, le está hablando Dios a David, al rey David, cuando duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, de ti mismo, David, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando Dios aquí en el 2 libro de Samuel. ¿Quién era ese futuro rey que nacería, que heredaría el trono de David y que establecería el reino de Dios en la tierra para siempre? Jesucristo el Mesías. Pero era necesario que tanto José, su papá adoptivo, como María fueran descendientes directos del rey David. ¿Y qué cree? Si usted estudia la Biblia profundamente, se va a dar cuenta que José era descendiente directo del rey David,
a través de Salomón, el rey Salomón, quien había sido engendrado por David y Betsabé, recuerda usted. Entonces José tenía los derechos legales para heredar el trono, porque era descendiente directo del rey David. Pero María, ¿qué pasó con María? ¿También era descendiente del rey David María? Sí, porque María era descendiente a través de Natán, otro de los hijos del rey David, quien tuvo muchos hijos. Por eso en la Biblia aparecen dos genealogías, la de Mateo y la de Lucas, y las dos son diferentes. Compárelas, no cuadran, no checan, no encajan. ¿Por qué? Porque la genealogía de Mateo es la de José y la de Lucas es la de María, la mamá de nuestro Salvador. Vean el versículo 6 y 7 brevemente. Lucas 2, verso 6. Aconteció que estando ellos allí, en la ciudad de Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces los dos tuvieron que bajar a la ciudad natal. ¿Cuál era su ciudad natal? Belén. Entonces, por eso tuvieron que bajar a Belén, porque sus ancestros eran de Belén. El rey David era de Belén, él había nacido ahí. Entonces tanto José como María, como descendientes directos del rey David, tenían que ir a Belén. Llegaron ahí a empadronarse. Era un censo que tenían que firmar ahí algunos documentos para ser censados. Y entonces en ese momento María ya está a punto de dar a luz. Y aquí hay un detalle curioso, que si usted leyó bien los versículos anteriores, ellos viajaron de Nazaret a Belén. Más de 156 kilómetros hay ahorita de Nazaret a Belén en autopista. Se hacen 2 horas. Pero en esos años no habían autopistas, hermanos. Entonces ellos viajaron en línea recta 112 kilómetros, cruzaron montañas, valles, ríos, el sol, la luna, el frío, el calor. Y esta muchachita: ay, José, yo creo que ya van a hacer el chamaco. Espérate, mi amor. Todavía faltan unos días para llegar. Son 3 o 4 días de camino, no hay autopistas. Y él le decía: bueno, pues me aguanto. Total, llegan a la ciudad de Belén y ahí es cuando nace el Salvador. Se cumplieron los días de su alumbramiento. Versículo 6, dio a luz a su hijo primogénito. Digan conmigo, primogénito. Eso quiere decir que fue el primero de muchos. Jesús fue el primer hijo de María entre muchos. María tuvo más hijos, porque a nosotros nos enseñaron otra cosa en la religión tradicional, que María era, verdad, sin pecado concebida y que solamente había tenido un solo hijo, su primogénito, que era Jesús. Pero aquí la palabra primogénito en griego significa que Jesús fue el primero de muchos. Jesús tuvo al menos 2 hermanos varones, dice la Biblia, y al menos 2 hermanas mujercitas, posiblemente más. Entonces supongamos que Jesús tuvo 2 hermanos varones, que sus nombres se nos revelan en el Evangelio de Marcos y Mateo, y también 2 hermanitas mujercitas, más él. ¿Cuántos niños eran? 5 chamaquitos en la casa. ¿Cuántas mamás tienen aquí más de 5 chamaquitos o más? Levante la mano. Padre celestial, ninguna. Qué bueno. Usted sí, gloria a Dios, hermana. Es difícil, ¿verdad? Si yo con uno apenas si puedo. Ahora imagínense tener 5, 6, 7 chamaquitos. Corre y corre todos, ¿verdad? Bueno, Jesús era el hermano mayor. Dice el versículo 7 que lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Le voy a explicar brevemente cómo era esto. José y María llegan, el Evangelio de Mateo dice que estuvieron tocando. Era una especie de posadas donde los podían recibir. Tocaban, ¿verdad? Y la ciudad de Belén estaba full, estaba llena. ¿Por qué? Por el censo. Todo el mundo había viajado al censo. Entonces todos los cuartos estaban tomados, todas las habitaciones. Entonces una habitación, otra habitación. Nadie los recibió más que una persona en un mesón, ¿sí? No había lugar para ellos en los cuartos, los recibieron. ¿Cómo eran los mesones? Los mesones eran unos lugares donde habían cuartitos hacia el lado. Imagínate que tú llegas y aquí es como una explanada, allá está la entrada. De este lado 2 o 3 cuartitos, acá atrás 3 o 4 cuartitos, del otro lado 2 o 3 cuartitos. Y todos los cuartos ya estaban rentados. Entonces el dueño del mesón le dijo a José: ¿sabes qué? No hay lugar. Entonces aquí en la explanada, que es donde están los animales, los chivos, las vacas, las gallinas, ahí acuéstate y ahí que tengan a tu bebé, porque no hay lugar y nadie está dispuesto a cederte su cuarto, ¿eh? Así que el Salvador nació en público, delante
de un ejército de animalitos y de personas que estaban allí en esa noche. Dice la Biblia que María lo acostó en un pesebre, versículo 7. Un pesebre era un bebedero de animales. Era un artefacto a veces de madera, construido de barro, donde se ponían así, ¿verdad?, los animales a tomar agua o a comer su alimento. Entonces imagínense a María. ¿Quién la ayudó, hermanos? La Biblia no dice quién la ayudó. Pues seguramente la ayudó José. No había más, no habían enfermeras, no habían recursos. Eran dos jovencitos que estaban empezando su vida muy complicada, muy difícil, porque María había quedado embarazada y José tuvo sus dudas, pero el Señor le dijo: cásate con ella, porque de lo que ella es engendrado del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Entonces José decidió tomarla por esposa, por mujer. Él fue el que la asistió seguramente en el parto. Eran de la clase social de los pobres, los más pobres eran José y María. Y por esa razón nuestro Salvador fue depositado en un comedero y un bebedero de animales. ¿Por qué razón? Porque el gran Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías, el Príncipe, el Redentor del mundo, dejaba su trono de gloria para hacerse el más humilde de los seres humanos. Nuestro Señor nos vino a enseñar humildad. Nuestro Dios es un Dios humilde. ¿Eres tú humilde, hermano? ¿Practicas tú esta virtud tan preciosa de la humildad? ¿Sabes humillarte delante del Señor, delante de los demás? Siempre estás para servir a los demás, para servir a tu esposa, a tus niños. No importa las desveladas, no importa lo que pase en tu vida. Tú eres un siervo, un servidor. Naciste para servir a tu Dios y para servir a los demás. ¿Tienes tú ese espíritu de servicio? Porque si tú dices que sigues a Jesús, Él nació en un establo, en un pesebre, para venir a servirnos. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Podrías tú confesar conmigo las siguientes palabras? Jesucristo es el Señor. ¿Podrías decirlo un poquito más fuerte, por favor? Jesucristo es el Señor. Él es el Dios todopoderoso hecho carne. Terminamos con el versículo 8 en adelante. Dice la Escritura que habían pastores en esa región, velaban y guardaban las vigilias de la noche. Esto es en la noche justo del nacimiento de Jesús. Acuérdense que los sabios de Oriente, los que les expliqué hace un momento, no llegaron esta noche. Porque cuando ellos llegaron, en el Evangelio de Mateo dice que entraron en la casa. Pues ¿cuál casa? Aquí no era una casa, estaban al aire libre, hermanos. María estaba así recién aliviadita, ¿verdad? Recién aliviada de los dolores de parto. José con todas las sábanas ahí, el sangrerío, y el chamaquito llore y llore. Y ahí, en esa noche es cuando habían pastores que estaban guardando las vigilias de la noche. Versículo 9, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén, Belén. Les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aquí el ángel no les dice que el niño es Jesús. Lo llama diferente, lo llama Cristo. ¿Qué significa esa palabra? Cristo, Christos, con X, con G en griego. ¿Qué significa? El ungido por Dios. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, solamente se ungían a tres clases de personas: a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Entonces, cuando decimos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, estamos diciendo que Él es el Rey de Reyes,
que Él es nuestro sumo sacerdote que murió por nosotros en la cruz y que Él es el profeta más grande de toda la historia de la humanidad. Pueden decirlo, Él es el Rey de Reyes, Él es mi sumo sacerdote y Él es el más grande profeta. Gloria a Dios. Versos 13 y 14 terminamos. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, o sea, un ejército de miles, millones de ángeles que alababan a Dios. ¿Y qué decían todos juntos? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si estos ángeles alabaron así al Señor Jesús el Cristo en la noche de su nacimiento y lo exaltaron, ¿cuánto más nosotros? Lo debemos alabar y exaltar todos los días de nuestra vida. Quiero terminar con una pregunta. ¿Conoces tú a Jesús? ¿Conoces a este Cristo que te acabo de predicar? ¿Conoces a este Jesús, el que fue engendrado en el vientre de María la Virgen de forma milagrosa? ¿Conoces a este Jesús que nació en un pesebre muy humilde? El Rey de Reyes y Señor de Señores, humillado en un pesebre. ¿Conoces a este Jesús que aparece en los evangelios, que sanaba a los enfermos, que resucitaba a los muertos, que hacía señales y maravillas para demostrar que Él era el Mesías prometido? ¿Conoces, amigo, amiga que me escuchas, a ese Jesús que murió por ti en la cruz del Calvario, que ofreció su vida en esa cruz como un sacrificio perfecto y santo y precioso delante de su Padre? ¿Lo conoces a Él? ¿Tú sabías que la Biblia nos dice que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios? La Biblia dice que yo soy un pecador, que usted es un pecador. Todos los que estamos en esta cena estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí en esa cruz Jesús ofrecía su vida como un sacrificio perfecto, porque es justamente lo que Dios pide de nosotros. Dios te pide esta noche: oye, yo soy tu creador, quiero que te parezcas a mí, quiero que vivas una vida perfecta en obediencia, perfecta en santidad, perfecta en justicia, perfecta en oración. ¿Tienes esa vida? ¿Has vivido una vida perfecta acaso? Ninguno de nosotros ha vivido esa vida, pero Jesús sí vivió una vida perfecta y agradable delante de Dios. Por eso en la cruz del Calvario Él pagó la deuda que tú tenías. ¿Qué le debías a Dios? Le debías una vida perfecta y no la tienes. Él la pagó en tu lugar. Por esa razón la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, y de tal manera te ama a ti el Señor en esta noche, que envió hace 2000 años a su Hijo Jesucristo, para que si tú crees en Él con todo tu corazón esta noche, tu alma no se pierda, sino que tú tengas vida eterna. Para eso vino el Señor Jesucristo. ¿No quisieras esta noche, no quisieran muchos de ustedes acercarse a Dios? Tal vez tu vida ha estado alejada de Dios los últimos meses, los últimos años. Te has olvidado del Señor. Estás tan metido en tus asuntos, en tu trabajo, en las deudas, en los problemas, la familia, el trabajo, que te has olvidado completamente de Jesús. Y ya cuando amanece en la mañana, ni te acuerdas de Él, ni te acuerdas de Dios. Ni siquiera le das gracias en la mañana: Señor, gracias por este nuevo día. Ya hace muchos meses que no pasa eso en tu vida. O en la noche, antes de dormirte, en vez de tomar hacia tu esposa, a tus niños, decir: Señor, gracias por este día que nos concediste vivir, perdona nuestras faltas, límpianos con tu sangre, concédenos vivir para tu gloria, concédenos amanecer mañana en la mañana, te ofrecemos nuestras vidas, Señor. Amén. Muchos de nosotros ya ni siquiera hacemos eso en la noche, ya nos olvidamos del Salvador. La buena noticia esta noche es que aunque tú te hayas olvidado de Él o te hayas apartado de Él, Él no se ha olvidado de ti. Y si tú viniste a esta cena navideña de gala, no es ninguna casualidad, no es ningún accidente. El Señor te trajo. El Señor te trajo con el principal propósito: que te acerques a Él. Hay un versículo en la Biblia que me encanta que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si tú te acercas a Él esta noche, Él se va a acercar a ti.
un poquito. Pero si esta noche, llegando después de la cena, tú te acercas un poco más a Él y le dices: Señor, fui impactado en esa cena, escuché que tú eres el Salvador, que tú eres el Rey de Reyes, quiero conocerte, quiero acercarme más a ti, Señor. Entonces Él se va a acercar más a ti hasta que llegue un momento en el que tú lo conozcas, que tengas un encuentro maravilloso y milagroso con la persona del Salvador. Quiero decirles, para terminar, que la Biblia es el único libro escrito por Dios a través de los hombres, es la palabra de Dios, y aquí se encuentran todos los secretos y las maravillas que nosotros debemos conocer de Dios. Aquí está el camino de salvación. No hay ningún otro camino más que el camino de la palabra de Dios y de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de ustedes me dirán esta noche: pastor, qué bonito mensaje, pero yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy católico romano, yo soy libre pensador, yo tengo mi relación con Dios y sin la Biblia ni nada, yo me llevo muy bien con Dios. Pero yo quiero informarte que ninguna religión, ni filosofía, ni sistema de pensamiento que tú hayas fabricado en tu mente puede conectarte con Dios. Porque la única forma que Dios diseñó para que seamos reconciliados con Él es a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo por cada uno de nosotros. Entonces yo quiero pedirte muy respetuosamente que si tú estás muy aferrado a tu religión, a tu filosofía, tomes esa religión, esa filosofía, la eches a un lado, por favor, esta noche. Que renuncies a eso y le entregues tu corazón a aquel que te ama como nadie más te ha amado en esta tierra, en este mundo, que se llama Jesucristo el Salvador. Entrégale tu corazón, ya no lo pienses más. La vida se nos acaba, en cualquier momento nos vamos, en cualquier momento podemos morir y vamos a tener que darle cuentas a nuestro Creador. Yo quiero invitarte, amigo, amiga, no salgas de esta cena sin haberte acercado a Dios y haberle entregado tu corazón. Les pido a todos que cerremos nuestros ojos unos momentos. Y si tú esta noche has andado lejos del Señor, te has olvidado de Él, o has caminado en tus propios caminos, en tu propia sabiduría, ¿por qué no te acercas a Él? Y a través de una oración muy sencilla le entregas tu alma, tu corazón, lo reconoces como el Mesías, como el Rey. Nadie más tiene las evidencias tan preciosas y las credenciales que tiene Jesucristo. A nadie más podremos recurrir, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Así, con tus ojos cerrados y de lo profundo de tu corazón, quiero suplicarte que le digas estas palabras al Señor. Dile: Señor Jesús, te doy gracias porque he escuchado tu palabra esta noche. Y en el mensaje que he escuchado, he aprendido que tú eres el verdadero Salvador, que no hay nadie más que pueda perdonarme ni salvarme más que tú, que tú naciste en un humilde pesebre para venir a expresarme tu amor en una cruz. Yo creo en ti, Señor. Te pido que perdones mis faltas, mis pecados, porque muchas veces te he fallado, Señor, y he pecado con mis pensamientos, con mis emociones, con mis acciones, con mis palabras. Perdóname, Señor. Concédeme el bendito milagro del arrepentimiento y de la vida eterna. Te entrego mi corazón, Jesús, y te recibo como mi Dios y como mi Salvador. Concédeme el milagro de nacer de nuevo cuando tú así lo determines, Señor. Y hasta que llegue ese día, deseo acercarme a ti con toda mi alma, todos los días. En tu nombre precioso, Jesús, estamos orando y todos decimos amén. Gloria a Dios. Qué preciosa es la Biblia. Jesús, el único camino, la verdad y la vida. Y si estamos aquí, los hermanos de Caminemos Juntos están aquí, es porque Jesús nos transformó. Esto no es un cuento, no es una doctrina, no es una filosofía, no es una teoría. No, hermanos, Jesucristo nos salvó y transformó nuestro corazón. Y aquí podemos pasar muchos, como pasó ahorita el hermano Esaú, e informarles a ustedes cómo éramos antes,
con mucha vergüenza, cómo conocimos a Cristo, cómo entró a nuestra vida y cómo nos transformó completamente, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú te acercaste al Señor esta noche con todo tu corazón e hiciste esta última oración que acabamos de terminar, te voy a pedir con mucho respeto, desde tu lugar, por favor, que levantes tu mano. Levante su mano, por favor, las personas que hicieron por primera vez esta oración. Dios la bendiga, damita. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios la bendiga, damita, allá atrás. Dios le bendiga. Allá atrás también otra damita. Dios la bendiga, damita. Gracias a Dios. Yo creo que podemos dar un aplauso más fuerte de gloria al Señor. Gracias, Señor. Qué preciosa es tu palabra. Si tú hiciste esta oración, pero no levantaste tu mano, bueno, no importa. Nadie se salva por levantar la mano. Uno se salva por creer en Cristo. Entonces yo les aconsejo a todos los que levantaron la mano y a los que no la levantaron, pero que decidieron acercarse al Señor, 3 favores. Con esto termino. Número 1, primer favor. Por favor, te lo suplico, consigue una Biblia y comienza a leerla. Comienza a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, los Salmos. Antes de leerla, segundo favor, ora. Orar es platicar con Dios. Platica con el Señor un buen rato, un buen tiempo. Entrégale tu alma, entrégale tu corazón. Pídele que te ayude a entender los misterios más profundos de la palabra de Dios. Pídele que te ayude a cambiar, porque tienes el carácter bien atravesado, amigo. Yo también, pero el Señor nos ha cambiado. Tercer favor, te pido de favor, te suplico que busques un grupo de estudio bíblico con personas que realmente aman a Dios, con personas que realmente quieren servir a Dios, donde se hable solamente la palabra de Dios y donde tú percibas que sí son sinceros y que sí te aman. Y comienza a estudiar la palabra de Dios con ellos. Aquí tenemos muchos grupos. Los que gusten acercarse a esta iglesia, Vida Nueva para el Mundo, son bienvenidos, ¿sí? Entonces, esos son los 3 favores que te quiero pedir. Y vamos a orar por los alimentos. ¿Qué sigue, Jaso? ¿Sigue un video? ¿Y luego ya oramos por los alimentos? ¿Primero el video? Dice que primero oremos por los alimentos. Ya tiene hambre el hermano. Vamos a orar por los alimentos. Cierren sus ojos. Señor, gracias te damos por esta cena tan preciosa. Señor, qué momento tan bello, Señor, que podamos recordar tu nacimiento en Belén. Gracias, Jesús. Si usted gusta levantar sus manos, hágalo. Dígale, gracias, Jesús, por la vida que me has dado. Gracias por ser mi Salvador. Precioso Mesías, te entrego mi vida. Bendice este alimento que vamos a degustar, Señor. Pedimos por todos nuestros amigos, los meseros, por los cocineros, los que prepararon los alimentos, que sea un momento de convivencia, de amor, de gracia, y que podamos estar gozosos, felices, porque estamos vivos y porque te tenemos a ti y porque tenemos la vida eterna. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ver el video. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores.
Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.